Bienvenidos a Universo ES. Estaremos acá mostrando un poquito el resumen, las jugadas de lo que fue el primer partido de la selección en este torneo UNCAF. La verdad es que el primer tiempo fue 0-0, el partido terminó por goleada 3-0. Atípico porque si bien dominó en el primer tiempo, Panamá no logró hacerse con el marcador. Y la selecta terminó jugando un poquito mejor, incluso llegando con algunos remates a portería que ya estaremos viendo en pantalla el primer tiempo. El segundo, el técnico hizo muchos cambios. Esto para hablarles un resumen así, ya estaremos profundizando. Y después de ello, consecuencia de muchos actos, termina cayendo lo que son los 3 goles. Pero bueno, recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Empezamos analizando un poquito cómo saltó la selección en este 11. Y para los que les gusta, un poquito que les dibujen el parado táctico, ¿cuál fue? Podríamos decir que fue un 4-2-3-1 o un 4-4-2, más o menos, para que se me entienda. Creo que en el transcurso del partido esto se puede modificar. Salió Aguilar en la portería, jugador del DC United, que también en su momento ha hecho campamentos con México, pero está representando a la selección en ese torneo UNCAF. La pareja centrales fueron Delgado, el número 5, y Darwin López. Por derecha tuvimos a Molina y por izquierda a Keanu Casumalguapa. En zona de volantes, como doble pivote, tuvimos a Felipe Rodríguez. Me gustó mucho el partido de él. Walter Mengíbar me faltó un poquito más físicamente. Se vio que en este partido le sacaban mucha diferencia. No es malo y es un jugador que tiene mucho corazón, mucha entrega. También tiene buena distribución, es el pensador, es el alma del equipo por lo que puede transmitir extrafutbolísticamente. Pero sí que hay que buscarle la manera en que Walter Mengíbar no entre tanto en esos duelos porque físicamente le costó un poco. También tenemos por derecha, salió Nelson Díaz, que luego cambió de banda con Mejía, que fue el 11 que salió por la parte izquierda. En media punta o en ese triángulo aparecía Christopher Arias, el número 10, y Christopher Argueta, el número 9 en delantera. El 11 bastante interesante. El primer tiempo atacaba mucho Panamá, o trataba de atacar, trataba de construir. Y se miraba la diferencia de un equipo de Panamá con mucho más tiempo de trabajo, con un trabajo más que todo en concreto, frente a la selección de El Salvador, que empezaba a encontrar líneas de pase, recién a conocerse. Es el primer partido que juega esta selección junta. Si bien tenemos una base de la selección sub-17, no solo en el 11 que hemos revisado anteriormente, sino que también en toda la convocatoria, esa base hace meses que no se miraba o hace años que no se miraba. Vuelven a tener una participación, entrenan 2 semanas, exagerando 2 semanas entrenan, y este es el primer partido que disputan. A pesar de ello, lograron mantener el arco en cero al término del primer tiempo. Panamá en el 6 o en el 3, minuto 3-6 llegó, no llegaba con tanta claridad, hay que decirlo. Incluso en el primer tiempo Panamá probaba muchos remates de fuera porque no lograba romper la zona defensiva, aunque dominaba. Ojo, Panamá dominó para mí más que todo el primer tiempo. Si bien los goles de Panamá llegan en el segundo o la goleada de Panamá llega en el segundo tiempo, para mí el primer tiempo de Panamá fue dominante. Circulación de balón, combinaciones, inclinando mucho el arco rival, pero a pesar de eso la selección se conectó. Y al término o al minuto 36 o 30 más que todo en concreto, los últimos 10, 13 minutos de la selección fueron muy buenos. Porque la selecta al minuto 23 se encontró algo más de fútbol. Comenzó a dominar un poco más el balón, a tener un poquito más de triangulaciones, de toques, etc. Panamá había mermado un poquito en su intensidad. Minuto 24 comenzamos a rematar al arco. Minuto 28 tuvimos un cambio de orientación que aparecía Nelson Díaz. Se hacía el cambio de banda Nelson Díaz al minuto 28-27. Al minuto 29 ya llegaba con acción de peligro. Minuto 33 otra acción de peligro por la banda de Nelson Díaz, que se había cambiado a la izquierda. En el 11 aparecía por la derecha en el arranque del partido. Y al minuto 36, en cambio, por la derecha llegaba Molina, el lateral, el número 13, que se arriesgaba, iba a sacar un remate que pasaba rozando el palo de la escuadra de Panamá. Y al minuto 24 también llegaba con peligro. Panamá terminaba cerrando con una acción de peligro, pero la selección, como hemos analizado, al término del primer tiempo llegaba bien. Parecía que se equilibraba el partido. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? Y es una corresponsabilidad, porque es responsabilidad del técnico, pero es corresponsabilidad de la comisión normalizadora y el director deportivo, porque al juntar con tan poco tiempo esta selección y no darle partidos amistosos del técnico, a pesar de que este es un torneo UNCAF, el técnico Juan Cruz, lo tomó con un partido amistoso e hizo 3 cambios de golpe para el arranque del segundo tiempo, porque claro, Juan Cortés tiene estos partidos
Probablemente 1 o 2 partidos más que le den más adelante. Él quiere tener 7 partidos en encontrar para llegar al proceso eliminatorio, pero hace cambios para ver jugadores. Me parecen entraron así a simple vista, acá los tengo anotados, perdón, de memoria no quería hablar. Entra Michel Rodríguez en vez de Christopher Argueta, Michel Rodríguez, perdón. También ingresa Casillas en vez de Arias y también ingresa Ventura en vez de Molina, el número 2. Y justamente al 45, al haber hecho los cambios, arrancaba el partido, la selección un poco dormida, redactándose a los 3 cambios que había hecho, porque si bien les comentaba, este es el primer partido que se conoce esta selección, se junta y ya comienza a jugar bien y le cambian los jugadores. Es responsabilidad del técnico, sí, pero el técnico también necesita ver jugadores y son estos partidos los únicos que va a tener. Entonces decide arriesgarse, hace bastantes cambios, 3 en concreto. Si bien le estaba costando a la selección el conjugar su idea, con los 3 cambios la terminó de mover y Panamá muy concentrada llegó a minuto 45, gol, chao, fue el primer tanto. Y la selección logró equilibrar el partido. Los 3 chicos que entraron les costó, pero se terminaron de conectar. Casillas me gustó bien cómo ingresó, luego se fue un poquito abajo su rendimiento. También ingresó Iner Guevara, Carlos Garay, jugadores que tampoco los vi mucho que destacaran, pero por el poco tiempo y entiéndase, recién se está juntando esta selección. Acciones de peligro para la selección, acciones de peligro para Panamá sin mayores sobresaltos. Y finalmente llega el minuto clave, minuto 81, ya la selección un poco más frustrada, queriendo ir a buscar el empate. Trata de poner toda la carne al asador, trata de ir hacia adelante y aquí es importante guardar las formas. Aquí creo que el técnico tuvo que darse cuenta que su equipo se desconectó, se descontroló y comenzó a buscar innecesariamente y arriesgando mucho en el fondo ese segundo gol. Y así cae el gol de Panamá, el 81, por un descuido. Por esa necesidad de ir adelante. Y el 83 cae el tercer tanto de Panamá y es más por lo mismo. Bueno, nos metieron en el segundo, vamos a buscar el gol del honor y en descuidos. Creo Panamá en el segundo tiempo no fue más que la selecta en construcción, en generación, etcétera, porque tenía buenos tramos donde dominaba. Ojo que Panamá es una selección trabajada, una selección que te domina el balón, que te toca, etcétera. Eso yo no lo pongo en tela de duda. Cuando me refiero es que no fue esa Panamá el primer tiempo, que prácticamente le entregaba muy pocos minutos a la selección y la selección prácticamente terminó los últimos 15 o 13 ahí recién juntándose y jugando. Fue dominante Panamá en el primer tiempo, muy dominante, pero en el segundo no fue esa Panamá dominante, fue mucho más abierto el partido. Creo que ahí estoy siendo un poco más claro. Y en ese partido un poco más abierto, donde llegaba Panamá, donde intentaba llegar la selección, Panamá supo golpear. Fue menos dominante, pero supo golpear, supo finalizar las jugadas que de pronto no pudo en el primer tiempo. Y la selecta tuvo algunas jugadas no tan claras, una que otra que incluso llegó a rozar el poste, ya estarán viendo ustedes en imágenes. Pero es más de esto, para mí me deja el 3-0, de pronto no es consecuente con los primeros 80 minutos, sí que es muy consecuente con los últimos 10 del partido, porque Panamá allí sí fue letal y la selecta ya estaba muy mermada físicamente y mentalmente. El 1-0 para mí estaba bien, incluso el 2-0 me parece que estaba bien, el 3-0 me parece demasiado castigo por una selección que apenas tiene 2 semanas de trabajo y que no lo hizo mal el partido durante todo el compromiso. Pero hay que entender esto, hay que sacar que los partidos son 90 minutos, no son 80, no son 70. Y puede ser un partido decente o bueno hasta el 70 o hasta el 80. Y los últimos días, si no estás concentrado, si físicamente no tienes para 10 más, te puede pasar lo que te pasó este partido ante Panamá, que Panamá tenía para 20 más siquiera, físicamente, ¿no? Y cuando físicamente se dio cuenta que ya le podía sacar ventajas a la selecta, terminó de liquidar el partido. También quiero decir que no es un mal grupo de jugadores. Me parece muy interesante los jugadores, algunos muy destacados que vi, pero más trabajo. Se notó claramente que no tienen trabajo, que les falta ritmo y que físicamente hay que potenciar. Hay que dar un extra que seguramente el cuerpo técnico tenga que buscar ese extra. O a su vez, aprender a cerrar partidos, porque ya nos pasó en su momento y con muchos técnicos en selección mayor, en categorías menores. El anterior vez perdimos el UNCAF ante Costa Rica los últimos 80 o 90, ¿se acuerdan? Con Gerson Pérez. Nos pasó con Panamá en la Dallas Cup. Nos ha pasado con la selección en partidos importantes cuando hemos podido ganar o cerrar con un empate o hacer una victoria y finalmente no cerramos bien los partidos. Creo que esos 10 últimos que físicamente nos cuestan, también mentalmente nos están costando. El grupo de jugadores me parece muy bueno, muy importante. Si sacamos los primeros 80 es un buen partido de la selección. Si juntamos los 90 es pésimo porque el resultado 3-0 ya es muy letal. Pero tenemos que revisar el entorno, revisar cómo llegó la selección a este partido,
cómo finalizó y cuál fue el transcurso del compromiso, con balón, sin pelota, con intensidad, etc. Todo eso para mí se puede sacar cosas positivas. Por supuesto, lo negativo es la goleada, recuperarse mentalmente y vamos al siguiente partido. Sin más, yo me despido. Chao, chao.